Buenos días, amados hermanos. Buenos días, queridos amigos que nos visitan. Bienvenidos sean todos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón para recibir la enseñanza de parte de nuestro Dios. Veíamos el domingo pasado por la mañana la definición de esta palabra, preparación. Y dice el diccionario que preparación es un proceso que se hace antes de realizar una actividad concreta con el fin de tener éxito y alcanzar los resultados deseados. Cuando queremos que algo nos salga bien, que en algo tengamos éxito al realizarlo, pues por lo general dedicamos tiempo para prepararnos, para que todo salga de la mejor manera posible. Y esta cuestión de la preparación es muy importante y muy indispensable en cualquier ámbito de nuestra vida. Dice en Proverbios capítulo 30, por ejemplo, haciendo referencia a estos pequeños animalitos, dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Verso 25, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan sus comidas. Decíamos que las hormigas, cuando llega el invierno, ellos no se andan preocupando sobre qué van a comer, no andan en el frío, en el hielo, en la nieve, tratando de encontrar algo para poder sobrevivir. No, porque desde el verano ellas se prepararon anticipadamente, hicieron arreglos para cuando llegase el invierno, ellas no tener que morir a falta de alimento. No. Se preparan. Y como podemos ver aquí, hermanos, en la Escritura, el hecho de que una persona se prepare, ¿verdad?, como las hormiguitas lo hacen, es una característica de que es una persona sabia, ¿verdad? Es un distintivo de sabiduría. Dice, las mismas son más sabias que los sabios porque se preparan anticipadamente. En el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, Esdras 7:10, vamos viendo el valor de la buena preparación. Dice ahí en Esdras capítulo 7, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Hermanos, la buena preparación es muy valiosa y es muy importante, y principalmente en nuestro servicio a Dios. Si un día queremos alcanzar la vida eterna, queremos llegar al cielo, que yo creo que por eso estamos aquí, y es el deseo de cada uno de los presentes, bueno, necesitamos prepararnos. La vida es el tiempo de preparación. Tenemos que prepararnos para la eternidad. Y cada uno, hermanos, sabrá de qué manera se prepara, dependiendo de la eternidad que le gustaría pasar. Si usted quiere pasar una eternidad con Dios en el cielo, bueno, hay la manera en que se debe de preparar. Si a usted no le importa, si a usted no le da valor, no es algo que sea necesario para usted, bueno, entonces la preparación va a ser diferente, pero el destino eterno será totalmente opuesto. La buena preparación, hermanos, es muy importante en nuestra vida cristiana. Como decíamos, esta preparación comienza en el corazón, pero también, hermanos, después del corazón, al igual que las hormigas, esta preparación tiene que ir de la mano con el trabajo, tiene que ir de la mano con el esfuerzo, tiene que ir de la mano con diligencia para alcanzar el éxito en aquello que nos hemos propuesto. Y esto, hermanos, es sumamente importante cuando se trata de enseñar a otras personas. La buena preparación es muy importante si nosotros queremos hacer este trabajo que Dios demanda. Para poder enseñar a alguien, hermanos, esto es indispensable. Dice aquí, Esdras se había preparado su corazón para inquirir, para estudiar la ley de Dios. Dice, y para cumplirla, no solamente, hermanos, ser oidor, sino hacedor de ella. Dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Sí? Para enseñar en Israel. Cuán importante fue el trabajo de este hombre, Esdras. Fue un instrumento útil en los planes y propósitos de Dios. No solamente para llevar otra vez al pueblo, a los judíos, a la ciudad de Jerusalén,
Pero también, hermanos, como dice aquí, para instruirles, para enseñarles, para poner en sus mentes la ley de Dios, para que la cumpliesen. A través de su predicación y a través de su ejemplo, Él estaba instruyendo al pueblo de Dios. Él enseñó a Israel. Y lo mismo, hermanos, al igual que Esdras, podemos decir, debemos nosotros procurar hacer lo mismo. Cada uno de nosotros, hermanos, al igual que Esdras, necesitamos obviamente prepararnos. Porque mientras no haya una preparación, difícilmente vamos a poder enseñar a alguien más, otra persona. Debemos primeramente proponerlo en nuestro corazón. Preparar como Esdras su corazón. ¿Sí? Hacernos en nuestra mente, en nuestro interior, hermanos, ese plan, ese propósito de decir, yo quiero enseñar a alguien, yo quiero enseñar a otras personas. Y una vez que se ha dispuesto, que se ha preparado mentalmente para hacer ese trabajo, entonces usted necesita prepararse, estudiando como hacía Esdras, inquiriendo la ley de Dios, poniéndola en práctica y lógicamente enseñándola a todo aquel que la requiera, la necesite. La preparación, hermanos, va de la mano con la enseñanza. Si usted quiere enseñar y hacerlo de una manera exitosa, efectiva, necesita haber, antes de eso, hermanos, una buena preparación. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, verso 15, dice, sino santificad a Dios el Señor siempre, otra vez, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Como cristianos, algo que siempre, como dice aquí Pedro, siempre debemos estar es preparados. Siempre. En este lugar debemos estar preparados. Allá afuera debemos estar preparados. Cuando vamos a nuestro trabajo, debemos estar preparados. En la escuela debemos estar preparados. Cuando vamos a visitar a nuestros parientes, a nuestros familiares, debemos estar preparados. Cuando andamos con nuestros amigos, debemos estar preparados. ¿Preparados para qué? Dice Pedro. Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La preparación. Hermanos, difícilmente vamos a poder presentar defensa. Difícilmente podemos darle razón a una persona de la esperanza nuestra si no nos preparamos. Lo que dice aquí la Escritura. Debemos estar siempre listos, dispuestos, capacitados, aptos para enseñar a otros. Hermanos, esto es una responsabilidad de todo creyente, de todo cristiano. No es responsabilidad de 2 o 3. Todos tenemos que estar preparados. Todos. La cuestión importante, hermanos, es, ¿lo estamos? ¿Realmente lo estamos? ¿Estaremos preparados para dar una respuesta correcta cuando se nos cuestione, por ejemplo, acerca de nuestra fe? La gente pregunta. La gente, hermanos, sabe. Los vecinos nos identifican si somos cristianos, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros familiares. La gente sabe y pregunta. Y a veces cuestiona nuestra fe. Y le preguntan a ustedes, bueno, ¿y a qué iglesia vas? ¿Usted sabe dar una respuesta? Sí. ¿A qué iglesia perteneces? ¿Cómo se llama la iglesia donde vas? La gente así pregunta, así, ¿verdad? ¿Sabe dar una respuesta correcta a estos cuestionamientos? ¿A su fe? Si le pregunta a la gente, bueno, ¿y ustedes no tienen imágenes? ¿No creen en la Virgen de Guadalupe? ¿No creen en San Judas Tadeo? ¿No tienen, ¿verdad, altar? ¿Usted sabe dar una respuesta, una explicación de acuerdo a lo que la Escritura dice?
Que la gente pregunta. O si le dicen, bueno, ¿y ustedes por qué no usan instrumentos de música? ¿Por qué no tienen piano? ¿Por qué no tienen guitarras, baterías? ¿Por qué no usan instrumentos musicales? La otra vez fui a una iglesia y tenían. ¿Por qué ustedes no? ¿Sabe dar una respuesta? La gente cuestiona nuestra fe. O si le dicen, bueno, ¿y por qué ahí en su iglesia no hay pastoras? ¿Por qué las mujeres no? Yo veo que no predican las mujeres o no pasan a dirigir los himnos o las oraciones. ¿Por qué no? En tal iglesia si hay pastoras, si hay predicadoras en la iglesia. Y ustedes no, ¿por qué no? ¿Qué respuesta daría usted, hermano, hermana? ¿Está preparado para responder? ¿Para dar una respuesta acertada? ¿Para satisfacer esa necesidad que tiene esa persona de conocer, de saber? O si nos cuestiona nuestro estilo de vida, porque la gente pregunta, nos observan. Dice, oye, ¿y verdad que ustedes no van a los bailes? Así dice la gente. ¿Verdad que no van a los bailes? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? ¿Sabe contestar? Dije, ¿y es malo fumar? Digo que ustedes no fuman. ¿Por qué no? ¿Es malo? ¿Es pecado? Dice la Biblia. ¿Qué diríamos ante tales preguntas? ¿Es mala una cerveza? Nada más una. ¿Es malo? La gente, hermanos, quiere saber. A veces es simple curiosidad, a veces nada más es para ponerle a prueba, o muchas veces sí están interesados en conocer y aprender. Pero independientemente, uno tiene que estar listo. Uno debió haber inquirido ya la palabra de Dios, la ley de Dios, y conocerla y saberla, y en base a eso dar una respuesta, enseñar correctamente a una persona. ¿Sí? O a veces la gente cuestiona nuestra perspectiva cristiana. No faltará alguien que le pregunte, oye, ¿y qué es lo que pasa cuando una persona muere? ¿Qué sucede al morir? ¿Sabe darle una respuesta? O si le preguntan, oye, ¿hay infierno? ¿Sí? ¿Realmente existe el infierno o no existe? ¿Qué le va a decir usted? ¿En base a qué le va a responder? ¿Cómo le va a contestar? O si alguien le pregunta, oye, ¿y cómo uno puede estar bien con Dios? Si yo quisiera ir al cielo, ¿qué tendría que hacer? ¿Usted qué le respondería? ¿Sí sabe o no sabe? ¿Está preparado o no está preparado? Hermanos, nos tomamos el tiempo necesario y nos esforzamos para enseñar a otras personas. Nos preparamos para enseñar, por ejemplo, a nuestros hijos. Nuestros hijos preguntan, cuestionan. Llegan a una edad en que empiezan a preguntar mucho. Yo me bajo aquí y vamos en el camino y Mariana me va preguntando acerca de lo que prediqué. Dice, papá, ¿y por qué dijiste eso? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué esto? Y cuestiona. Hay que explicar. O en la casa simplemente los hijos hacen muchas preguntas y uno debe de darle una respuesta correcta y acertada en base al conocimiento de la palabra de Dios. O estamos preparados para enseñar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, familiares, o para enseñar a otros cristianos. ¿Nos hemos preparado, hermanos, por ejemplo, para darle clase a los niños? ¿Será posible que hay un hermano o una hermana aquí en esta congregación que diga, yo no puedo enseñar a los niños? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, otra vez, tal vez, porque no se ha preparado. Porque no se lo ha propuesto en su corazón. Porque no ha tomado esa decisión o no ha tenido el interés. Sí. Y porque no ha hecho nada para capacitarse y poder enseñar a pequeñitos, a niños, ¿verdad? O a los adolescentes o a los jóvenes, etcétera. Hermanos, esto es importante. Es muy importante. Sí. Muchas veces hay deficiencia, ¿verdad?, en cuanto a enseñar a otros, pero todo tiene su origen y es precisamente la preparación. No nos sentimos capacitados. Yo siento que no puedo.
De allí viene la inseguridad. ¿Sabe usted, hermano, por ejemplo, que la Biblia nos ejemplifica que aún nuestro Dios, aún Dios, hermanos, en algunas ocasiones tuvo que preparar anticipadamente ciertas cosas para dar enseñanza, para enseñar a personas? Dios mismo lo ha hecho. Por ejemplo, miren, allí en Jonás, vamos al libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 2 y 3. Conocemos la historia de Jonás y dice aquí: levántate, le dice Dios a Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dice el verso 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, este hombre era un profeta de Dios. Sí. Era un hijo de Israel, del pueblo de Dios. Pero note usted cómo este hombre Jonás fue desobediente al mandato que le fue dado. Ve y pregona contra ellos, ve a Nínive. Y este hombre dijo: no voy. Me voy a ir muy lejos donde Dios no me pueda encontrar. ¿Verdad? Tal vez parafraseando pudiera haber sido el pensamiento. Dice, fue al sentido opuesto, se fue a Tarsis, pagó su pasaje y se fue. Este hombre, hermanos, Jonás, sin lugar a dudas necesitaba una lección. Jonás necesitaba enseñanza. ¿Y quién mejor para darles enseñanza que Dios? Tuvo que experimentar, hermanos, en carne propia los métodos y la forma de enseñanza de Dios. Pero él tenía que aprender la lección. Él tenía, hermanos, que aprender que Dios no puede ser burlado. Jonás, como profeta, tenía que aprender que nadie puede huir de la presencia de Dios. Jonás tenía que aprender, hermanos, que sobre todas las cosas uno debe de ser obediente cuando Dios manda algo. Tenía que aprender, tenía que recibir de parte de Dios enseñanza, una lección que le quedara bien grabada en su mente por el resto de sus días. Sí, Jonás necesitaba un maestro, y en este caso Dios le iba a enseñar. Así que él toma esta nave, y dice la Escritura que Dios hizo que se levantara una tempestad muy grande en el mar. Tan grande que los que iban en ese barco pensaban que se iba a partir en pedazos. Sí. Y dice la Escritura, hermanos, hay un diálogo entre los marineros y Jonás. Dice en el versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, Jonás, tomadme y echadme al mar, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad de parte de Jehová. Hermanos, Jonás sabía, estaba consciente del mal que había hecho. Jonás sabía que había desobedecido a Dios. Jonás sabía que era Dios mismo con su poder el que estaba agitando el mar, el que estaba agitando los cielos, el que había levantado esa tempestad. Sabía que era por su causa y que era Dios, hermanos, el que tenía el control de esa situación que estaba pasando, que era Dios el que estaba ocasionando tal turbulencia para que él aprendiese algo muy importante. Los marineros, hermanos, no querían arrojar a Jonás, pero al final, después de hacer todos los intentos por controlar la nave, decidieron hacer lo que Jonás había dicho y lo arrojaron al mar. Y la Biblia dice algo muy interesante en el verso 17. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Hermanos, yo quiero que haga usted énfasis en la frase, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Preparado.
¿Sí? Dios había dispuesto todo. Jonás tenía que aprender y para eso Dios preparó algo. Y ahí va la enseñanza para Jonás. Y los marineros lo arrojan al mar y dice la escritura que Jonás fue tragado por aquel pez y estuvo ahí adentro en su vientre 3 días y 3 noches. Tiempo suficiente para que Jonás reflexionara acerca de lo que había hecho. Hermanos, vivir 3 días y 3 noches en el vientre de un pez es algo totalmente imposible para la lógica humana. Y es totalmente imposible para las leyes de la naturaleza. Pero debemos ver, hermanos, o entender cuando leemos estos versículos que Dios aquí obró un milagro. Ninguno de nosotros sobreviviría 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Pero aquí fue un milagro que Dios efectuó. Sí, un milagro. En las profundidades del mar, en el interior de un animal de este tipo, 3 días. Y Jonás, dice la escritura, oraba y oraba. Reconoció Jonás. Reconoció y Dios le dio una segunda oportunidad. Sí, dice en el capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, verso 10. Ahora me apareció esta parte de abajo en la pantalla y me obstruye ahí un poco los versículos. Pero dice en Jonás capítulo 2, versículo 10. Jonás capítulo 2, versículo 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Después de haber estado esos 3 días y después de haber estado orando Jonás, Dios le dio una segunda oportunidad y fue el pez y lo arrojó, lo vomitó, ¿verdad? Y Jonás, sin lugar a dudas, aprendió que de Dios no se puede huir, de Dios no se puede escapar, y que si Dios le manda a hacer una cosa, él tiene que obedecer. ¿Aprendió la lección? Sí la aprendió. Pero después, hermanos, Jonás necesitaba otra lección. Cuando él fue, ¿verdad?, y entendió que debía ir y pregonar contra Nínive, así como Dios había ordenado, él fue y lo hizo. Y los moradores de Nínive se arrepintieron, ¿sí? Se arrepintieron y se vistieron de silicio y echaron ceniza sobre su cabeza y se arrepintieron desde el rey, ¿verdad?, hasta los menores, ¿verdad?, a ver si Dios se arrepentía y perdonaba, ¿verdad?, su pecado y no traía la destrucción sobre ellos. Y así lo hicieron, hermanos, así lo hicieron. Sin embargo, la reacción de Jonás es algo tal vez difícil de entender para nosotros. Jonás se molestó. Jonás era un hombre, hermanos, que de alguna manera esperaba y deseaba que Dios los destruyese, que Dios acabase con esa gente, que Dios, hermanos, destruyera la ciudad, acabara con los ninivitas, que no hubiera oportunidad para ellos. Así era Jonás. Él no esperaba ni deseaba para nada el bienestar de ellos. De tal manera que Dios entendió que Jonás necesitaba otra vez enseñanza. Jonás necesitaba una nueva lección más que aprender. ¿Sí? Una nueva lección. Dice en el capítulo 4, versículos 5 y 6: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería con la ciudad. Allí estaba. Y además le faltaban las palomitas a Jonás para esperar cómo Dios destruía la ciudad, y él estando como espectador, ¿verdad?, disfrutando de aquel espectáculo. Eso esperaba Jonás. Pero dice aquí el verso 6, note usted: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Hermanos, Dios hizo que esa calabacera creciese y cubriese a Jonás. Pero más, hermanos, más que para protegerlo del sol o de la inclemencia del clima,
para darle una lección a Jonás. La preparó Dios. Note el verso siguiente, verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, es decir, le duró un día el gusto a Jonás. Dice, al día siguiente, al amanecer, Dios preparó, dice, un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Verdad? ¿Quién preparó esto? La calabacera la preparó Dios. Ahora Dios preparó un gusano. Sí, una plaga que se comió la calabacera y se acabó. Se secó. Pero luego dice el verso 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Preparó la calabacera, preparó el gusano, y ahora preparó, dice, un recio viento solano. Todo lo hizo Dios. ¿Para qué lo hizo Dios? ¿Para qué? ¿Por qué Dios prepara estas cosas anticipadamente? ¿Por qué Dios planea esto, lo prepara, lo ejecuta? Para enseñar a Jonás. Para enseñarle una lección importante. Jonás tenía que aprender que las almas de Nínive valían mucho más que una simple planta, que una simple calabacera. Eran mucho más importantes para Dios. Y a través, hermanos, de esta planta, a través de este ejemplo, Jonás iba a aprender la lección. De tal manera que en el verso 10 le dice Dios, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de una calabacera? Tuviste lástima, en la cual, dice, no trabajaste, yo la hice crecer, salió gracias a mí y te cubrió. Ni tú la hiciste crecer, dice, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Verso 11, y no tendré yo piedad de Nínive, dice Jehová, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿No tendré yo piedad de ellos? A mí me han costado, dice el Señor. Yo los he creado. No te costaron a ti. Dice, si tuviste piedad de una calabacera, lástima de ella, ¿cuánto más yo de Nínive? Hermanos, sin lugar a dudas, Jonás entendió la enseñanza de Dios. Jonás lo entendió. Pero el punto que yo quiero ejemplificar aquí, hermanos, es si Dios preparó una tempestad en el mar, si Dios preparó un gran pez, si Dios preparó una calabacera, si Dios preparó un gusano, si Dios preparó un viento solano para enseñarle a un simple mortal una lección que necesitaba aprender. Hermanos, ¿cuánto más no deberíamos nosotros también prepararnos para enseñar? ¿Cómo podemos nosotros ser buenos maestros sin una adecuada preparación? Dios tuvo éxito en enseñar a Jonás. Él entendió, comprendió. Y para eso fue muy útil y muy importante cada cosa que Dios preparó. ¿Sí? Hermanos, enseñar a alguien requiere preparación. Dios mismo lo hizo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? Si usted quiere enseñar a alguien, si usted quiere enseñar en la iglesia, si usted quiere enseñar a los niños, usted necesita dedicar tiempo necesario para preparar, para organizar todo el material que considere útil para lograr su objetivo. Yo, muchas hermanas aquí que se esmeran y veo ahí en las puertas algunos dibujos, vi por ahí a Goliat
Y veo que adentro tienen mucho material que las hermanas preparan anticipadamente con el propósito de tener éxito en la enseñanza de los niños y que ellos aprendan. Qué bueno es eso. No es nada más de llegar y entrar ahí sin ninguna preparación, a ver qué les enseño ahí, cualquier cosa, pasar el rato, entretenerlos. No es así. Preparación, hermanos, preparación. La preparación es clave para que haya una buena enseñanza, ¿sí? En todo sentido. En la carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos, después de tanto tiempo, estos hermanos, los hebreos, ya deberían de estar enseñando a otros, ya tenían que ser maestros, ya tenían que estar preparados para dar razón de la esperanza que había en ellos, pero no lo estaban. Al contrario, ellos eran los que necesitaban, dice, los primeros rudimentos, que se los estuvieran recordando cada vez, porque no eran capaces de discernir el alimento sólido. A veces, hermanos, nos excusamos diciendo: hermano, pues es que yo no puedo enseñar a otro, yo no puedo. Decimos. O se escucha decir: es que a mí me falta mucho todavía. No, hermano, pues el hermano fulano, el hermano sutano, ellos sí, pero a mí me falta bastante. No, yo no puedo. O escuchamos decir: hermanos, es que yo no sé tanto. Cuando yo sepa más, entonces enseñaré a alguien. Yo necesito aprender más, dicen algunos. Bueno, tal vez es justificable esta clase de excusas hasta cierto punto cuando el que los dice es un hermano neófito. Cuando es un recién convertido, es un hermano que tal vez tiene poco que se bautizó. Va comenzando, apenas él se está afianzando todavía en la enseñanza, en la doctrina de Cristo. Podemos comprender que alguien así diga esta clase de palabras o excusas. Pero hermanos, ¿qué cuando ya tenemos años en la iglesia? ¿Qué cuando después de tanto tiempo aún no somos capaces de enseñarle la palabra de Dios a una persona? ¿Estará bien que digamos: yo no puedo, me falta, yo no sé tanto? ¿Será correcto decir esta clase de cosas? No lo es, no lo es, no lo es. Por eso, hermano, la pregunta es: ¿cómo se prepara usted? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no sabemos cómo nos estamos preparando, probablemente es porque no nos estamos preparando para enseñar a alguien más. Hermano, si quiere tener éxito en enseñar a otros, se requiere preparación. Pero algo más así rápidamente. La preparación es indispensable para el juicio de Dios. Y la palabra de Dios lo declara: habrá un juicio para todas las naciones. Ahí en Mateo 25, verso 31 al 32 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. La cuestión es: ¿usted está preparado para estar ante el tribunal de Cristo y ser juzgado por él? Hermano, hermana, amigo que nos visita, ¿usted ya está preparado? Porque el juicio vendrá, el juicio es una realidad, es algo inevitable, ineludible. ¿Se ha preparado? Y Dios, hermanos, Dios estará preparado para ese día. ¿Estará ya listo el Señor? ¿O hay muchas cosas que todavía necesita hacer? Hay preparativos que todavía no los ha hecho Dios. ¿Será así?
Note el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, ¿preparado? Sí, ya está preparado. Es lo que dice la Biblia. Sí. Los justos heredarán un reino preparado desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Todos los que estén a la izquierda irán a ese lugar que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, desde la fundación del mundo, Dios se ha preparado para dar al hombre una recompensa eterna según sus obras. Podemos leer en Juan 14, versículo 2 al 3. Dice: en la casa de mi Padre, dice Cristo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, el cielo es el hogar del Padre. El cielo. Y allí, como dice Cristo, hay muchas moradas, las cuales, hermanos, Cristo fue a preparar para cada uno de nosotros. Para cada uno. Cuando Él venga nuevamente para llevarnos a esas moradas, sin lugar a dudas estarán dispuestas, listas, preparadas para ser habitadas por nosotros. Es lo que dice la Escritura. En Hebreos capítulo 11, versículo 16 dice: pero anhelaban una mejor, hablando de los patriarcas, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, ellos se consideraban extranjeros y peregrinos en esta tierra. Ellos anhelaban una patria mejor, aún, hermanos, que aquellas tierras, aún que la tierra de Canaán, lo cual, hermanos, Dios de antemano, en sus propósitos eternos, ya tenía preparada para ellos una ciudad, dice aquí. Les ha preparado. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 5, dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, no sabemos cuándo vendrá Cristo. Nadie lo sabe, no hay una fecha. No sabemos cuándo será el juicio final. Pero lo que sí sabemos, porque la Biblia lo reitera una y otra vez, es que Dios está preparado. Dios lo está. Lo que sí sabemos es que todo está dispuesto para el día y la hora que Dios lo decida. Si el juicio fuese hoy mismo, hermanos, Dios está listo. Dios lo está. Dios lo está para juzgar a cada uno de acuerdo a sus obras. Dios lo está, hermanos, para dar el castigo a los malos. Dios lo está para dar la recompensa a los buenos. Las moradas eternas están preparadas para recibir a los hijos de Dios. El infierno está preparado para recibir al diablo y a sus ángeles y a todos los que estén a la izquierda en el día del gran juicio final. Todo está preparado. Si el juicio de Dios fuese hoy, si la segunda venida de Cristo fuese hoy mismo, todo está preparado y listo por Dios. La cuestión es, hermanos, usted también lo está. Querido amigo que nos visita, ¿usted igualmente está preparado para estar delante del tribunal de Cristo Jesús? ¿Está listo? Ojalá que sí. Ojalá que sí.
porque eso requiere preparación. Dice ahí en Amós capítulo 4, versículo 11 y 12, Dios estaba a punto de traer, hermanos, un juicio sobre su pueblo por sus pecados, por sus maldades. Y dice el verso 11, os trastornaré, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate, porque el juicio viene. Prepárate para recibirlo. Prepárate. Hermanos, esto es enseñanza para nosotros. La exhortación, hermanos, a prepararse es también para usted y para mí. Otra vez, ¿está usted listo para el juicio? ¿Cómo prepararnos? Si usted dice, yo no estoy listo, hermano, ¿cómo me preparo? No, la Biblia nos dice. Ahí en Lucas capítulo 12, versículo 40. Dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Sí, estad preparados. En cuanto a la destrucción de Jerusalén, tenían que estar preparados. Y en cuanto al juicio de Dios, hermanos, a la segunda venida de Cristo, definitivamente tenemos que estar preparados. Y dice el verso 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, note usted, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hermanos, queremos estar preparados, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Queridos amigos que nos visitan, si usted conoce la voluntad del Señor y usted no se prepara, no la hace, usted no está listo. Y si el Señor viene, usted será castigado grandemente por Dios. Esa es la realidad. De ahí otra vez la importancia y el valor de la buena preparación. La buena preparación. Dice en Lucas capítulo 12, versículo 19. Dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Tristemente, hermanos, muchas personas hoy en día, esta es la forma en que se preparan. La gente, hermanos, trabaja, la gente se esfuerza mucho por acumular bienes, riquezas, posesiones, y piensan que esa es la seguridad de su vida. Piensan que esa es la garantía que ellos tienen de vivir mucho tiempo. ¿Sí? Como este hombre dice, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y esa es la preparación. Esa es la preparación del mundo. Dice el 20, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Verso 21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿De qué manera se está preparando usted? ¿Como este joven rico? ¿Este hombre rico? Simplemente acumulando bienes, trabajando para comer, beber y regocijarse y reposar. Esa es toda su preparación. Eso es todo lo que le preocupa a usted. Cuando actuamos igual, dice la Biblia, dice Dios, somos necios. Necios. Porque no estamos preparados. Estamos viviendo simplemente para dar gusto, satisfacción a este cuerpo físico, pero no estamos siendo ricos para con Dios. No estamos dedicando nuestra vida principalmente al servicio de Dios. No estamos preocupando por hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces no estamos preparados realmente.
Hermanos, ¿cómo prepararnos? Bueno, la Biblia dice que la mejor manera de prepararnos es obedeciendo al Evangelio. Obedeciendo. Ese es el principio de una vida de servicio a Dios. Hay personas que dicen, no, yo no quiero oír la palabra de Dios, no, a mí ni me hables, no me interesa, no quiero saber. Bueno, nunca va a llegar a tener la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Usted tiene que empezar por ahí. Si usted es un amigo que nos visita y ha estado asistiendo aquí constantemente, ha estado escuchando, qué bueno, excelente. Ese es el mejor principio. Dedicar tiempo para oír. Pero si usted ha oído, usted necesita creer. Creer de todo corazón. Creer en Cristo. ¿Verdad? Creer en Él como el Hijo de Dios que dejó su gloria para venir a este mundo a llevar a cabo un plan de redención para mi alma y para el alma de toda la humanidad. ¿Sí? Dios mismo, hermanos, dejó su gloria para venir a este mundo a morir en una cruz. Creer en Él, creer en su enseñanza, en su palabra, en su evangelio. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, de haber vivido lejos de Dios, de haber hecho cosas que no han sido del agrado de Dios. Necesitamos confesar nuestra fe con nuestra boca, confesar para salvación, como lo hizo el eunuco. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesar y bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. Ser sumergidos en agua para estar sepultados juntamente con Cristo y que su sangre nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Resucitar hacia una nueva vida, ser nuevas criaturas, libres, limpios de todo pecado. Y después de bautizados, perseverar en la fe, ser constantes, hermanos, en el servicio a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Si en alguna ocasión llegamos a caer, a pecar, arrepentirnos de corazón, confesar faltas, pedirle perdón a Dios. Y hermanos, es el inicio de una vida de obediencia. Sí. Una vida de servicio fiel a Dios hasta la muerte. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahorita estamos en el cuerpo, mañana tal vez no. Probablemente no lo sabemos. Pero ahora que estamos en el cuerpo, hermanos, es muy importante estar conscientes de que en base a lo que hagamos o dejemos de hacer, seremos juzgados. Ahora que estamos en el cuerpo, tenemos la oportunidad de venir a Cristo. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos oportunidad de confesar nuestra fe y de ser bautizados. Tenemos la oportunidad de ser fieles a Dios en nuestro servicio. Hoy que estamos en el cuerpo, una vez que nuestra alma salga y el cuerpo vaya al sepulcro, ya no habrá oportunidad. Vamos a ser juzgados un día. La cuestión es, ¿estamos preparados? ¿Estamos listos? Si usted verdaderamente quiere tener éxito y quiere llegar a la gloria, a la vida eterna, quiere estar con Dios en el cielo, prepárese. Amigo que nos visita, prepárese. Empiece por obedecer a Dios, a Cristo en este día, obedeciendo el Evangelio. Hágalo, de todo corazón le invitamos, el Señor también le está invitando. Si usted lo desea, hoy está la oportunidad. Háganoslo saber y con todo gusto le vamos a ayudar. Dios les bendiga, hermanos, amigos, muchas gracias por su atención y vamos a cantar el himno que nuestro hermano tiene preparado.